Bien, con tono de más o menos. ¿Cómo están? Si todavía no lo hace, tómese un momento para poner en silencio su celular, por favor. En la iglesia donde yo asisto y donde sirvo al Señor, les digo, una vez le dije a los hermanos, por favor pongan el silencio, el celular en silencio para no interrumpir, ¿verdad? El mundo puede sobrevivir sin nosotros una hora, ¿no es cierto, hermanos? Les dije, así que por favor, apáguenlo, siléncienlo. Y entonces estoy predicando y suena un celular, ¿verdad? Ya me iba a enojar cuando me di cuenta que era el mío. Entonces, bueno, para que no nos pase, yo ya puse el mío en silencio y usted puede hacer lo mismo. Le doy gracias a Dios porque me da el privilegio de estar con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, por favor. Busque Juan, capítulo 4, versículo 19 hasta el 24, hasta el 26, perdón. Juan 4, 19 al 26. Voy a leer en la Biblia Reina Valera 95. Usted me puede seguir en silencio en su propia Biblia. Dice la Escritura en Juan 4, 19 al 26. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Oremos. Santo Padre, queremos darte gracias por tu bendita palabra. Queremos abrir nuestros corazones como un libro en blanco para que tú escribas en ellos. Queremos que nuestra mente sea como buena tierra donde puedes plantar la buena semilla de la palabra de Dios para que a su tiempo germine, crezca y dé fruto abundante. Concédenos la capacidad, Señor, de dejar toda distracción, toda preocupación, toda aflicción mental, emocional, en espera afuera, para abrirnos de lleno a tu palabra y al liderazgo de tu Espíritu Santo en esta hora. Ayúdame, Señor, para entregar el mensaje completamente. Úsame para hablar a la vida de los oyentes y para animarles a tener una mejor relación contigo, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que tiene que ver con esta conferencia gira alrededor de la adoración. Es el tema central de esta conferencia. Hermanos, la adoración es la única respuesta aceptable. La adoración es la única respuesta aceptable que merece el Dios que la Biblia nos presenta. Si el Dios que la Biblia presenta es como la Biblia dice, entonces Él no va a aceptar ninguna cosa menos que adoración de parte de toda la creación y en específico de los seres humanos. Y existe Dios. Hay pruebas de sobra que demuestran la existencia de Dios. Pero el tema de esta conferencia no es la existencia de Dios, sino la adoración. Así que hoy voy a aprovechar el tiempo que se me ha confiado para hablar de la adoración. Y hay tres cosas que yo les voy a decir con base en la Sagrada Escritura acerca de la adoración. En primer lugar, hoy les voy a hablar de lo que es la verdadera adoración.
bíblica. En segundo lugar, les voy a llevar al pasaje de la Escritura que leímos ya, para que podamos ver las características del verdadero adorador. Y finalmente vamos a ver juntos en un pasaje de Romanos por qué es importante adorar no solamente a nivel individual, pero juntos, como creyentes. Esos son los 3 puntos de mi mensaje: la verdadera adoración, el verdadero adorador y la importancia de la adoración corporativa. Entonces, hermanos, cuando oímos la palabra adoración en un ambiente evangélico, en iglesias como las nuestras, es muy fácil confundir los términos. Hay conceptos populares de lo que es la adoración en las iglesias que no son la adoración de la que habla la Biblia. Entonces, en primer lugar, quiero comenzar contestando la pregunta: ¿qué es la adoración según la Biblia? Y para dejar la respuesta a esta pregunta más clara, primero voy a decir lo que no es la adoración, ¿ok? Pero que es muy popular en muchas iglesias. La adoración, según muchas iglesias, es, en primer lugar, un ritmo tranquilo de música cristiana. Pero según la Biblia, eso no es la verdadera adoración. En muchas iglesias dicen: vamos a tener un tiempo de adoración y alabanza. Y entonces ellos llaman a la alabanza las canciones rítmicas y luego llaman a la adoración las canciones de ritmo lento. ¿Ok? Entiendo esa distinción, pero eso no es lo que la Biblia llama adoración. Otra cosa muy popular en las iglesias que llama a la gente adoración, pero que no es la verdadera adoración, es un momento durante el servicio dominical. Normalmente el momento donde cantamos. Entonces algunos dicen: bueno, vamos a pasar al tiempo de la adoración. Lo que realmente están diciendo es: vamos a cantar. Y después de que termina la canción dicen: bueno, ya después de que hemos adorado, ahora sí vamos a oír la palabra. Bueno, esa separación tampoco es bíblica. Entonces, si eso no es la adoración, entonces debemos preguntarnos: ¿qué es la adoración verdadera? Bueno, primero hay que entender la palabra adorar en español. Si usted va a la Real Academia Española, al diccionario, digamos al diccionario más autoritativo en cuestiones del idioma castellano, y usted investiga ahí qué es adorar según la Real Academia Española, usted va a encontrar los siguientes usos de la palabra adorar. Escuche, yo los busqué y dice que adorar, según la RAE, la Real Academia Española, es rendir culto a un ser de naturaleza divina. Y nos dejan las mismas a algunos de nosotros, porque dicen: ¿y qué es rendir culto? ¿Verdad? Bueno, rendir culto también, según la Real Academia Española, es dar homenaje, tributar respeto, honor y amor a Dios. También es amar en extremo. Ahora yo les voy a decir en una sola palabra lo que es adorar. ¿Están listos? Así para que nunca se le olvide. Adorar es honrar. ¿Todos entienden lo que significa honrar? Es darle honor a alguien, ¿verdad? Bueno, adorar es honrar, con la diferencia siguiente. Ahora, no nos podemos quedar solo con la palabra honrar para definir la adoración, porque es demasiado reduccionista, es demasiado simplista. Pero para el propósito sirve como punto de partida. Honrar es el reconocimiento del valor que damos a alguien por su dignidad. En la Biblia se nos manda que honremos al rey en 1 Pedro capítulo 2, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre en Efesios capítulo 6, que honremos a las viudas que en verdad lo son, 1 Timoteo 5:3. En pocas palabras, en 1 Pedro capítulo 2 se nos dice que honremos a todos, dependiendo de su dignidad. Pero hay un tipo de honra que solamente el Ser Supremo, el Ser Divino, Dios, se merece. Y por eso no solo decimos que honramos a Dios, decimos que lo adoramos. Porque este tipo de honra es honrar a alguien por ser Dios. ¿Captan eso? Tú honras a tus padres porque son tus padres. Tú honras al rey porque es la autoridad civil máxima que Dios ha puesto sobre nosotros en los tiempos bíblicos, al menos que había reyes. Honran a las viudas porque ellas se habían ganado
el buen testimonio, según las viudas de las que habla Pablo ahí en 1 Timoteo 5. Entonces, cada una de estas personas recibían cierto tipo de honra en función de su propia dignidad. Pero Dios goza de un estatus y de una dignidad insuperables. Por lo tanto, honrar a una persona por ser Dios, le llamamos adorar. Pero si yo quisiera preguntarles entonces, adorar en una palabra, entonces ya saben cuál es. Adorar es honrar. ¿Ok? Pero ya dije, no nos podemos limitar a esta palabra porque la adoración es mucho más rica, es mucho más amplia. Entonces voy a explicarles lo que yo veo en las Escrituras, que es una más completa definición del término adoración o adorar bíblicamente. Y aspiro a mucho, pero como es la primera conferencia del día y ustedes vienen fresquecitos, quiero creer que vamos a lograr memorizarnos esta larga definición. Algunos ya por haber dicho larga ya se preocuparon. Vamos a ver si lo logramos. Eso es lo que yo defino como adorar a la luz de la Biblia. Es esto, solo escúchenlo. Es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, hace y dice, mediante nuestras palabras, acciones y actitudes correctas. Lo voy a repetir. Adorar a Dios, según la Biblia, es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice, mediante nuestras palabras, nuestras acciones, con la actitud correcta. Ahora voy a explicar cada una de estas palabras. Repita conmigo, tributar. Tributar. Adorar es, en primer lugar, tributar. ¿Y qué es tributar, pastor? Dirá usted. Bueno, tributar es lo mismo que dar. ¿Usted entiende la palabra dar? ¿Entiende la palabra dar? Entonces, tributar es lo mismo que dar. Entonces, ¿por qué no usa la palabra dar, pastor? ¿Por qué no la complica? Le voy a explicar por qué. Porque tributar es un tipo de dar especial. Tributar me dice cuando menos dos cosas. Número uno, me dice que yo debo de dar, pero que yo debo de dar a alguien a quien yo reconozco que es superior. Alguien que me conquistó o alguien que tiene supremacía, autoridad o dominio sobre mi persona. Es la palabra que se usaba cuando un rey conquistaba una nación y le imponía un tributo. Y le tenían que pagar una especie de impuesto o darle bienes solo por haber sido conquistados o estar bajo su autoridad. Entonces, la palabra tributar a mí me dice que Dios es autoritativo. Él es el ser que nos gobierna. Por eso no solo usamos dar. Tú le das regalos a tus hijos, ¿no es cierto? Pero ellos no tienen autoridad sobre ti. Tú das regalo a tu esposa, a tus maestros, hasta las personas pobres que piden caridad en la calle. Pero ellos no tienen ninguna autoridad sobre tu persona. Pero tributar solamente a tu superior. ¿No es cierto? Entonces, la palabra tributar me comunica que Él está en una posición de autoridad y que yo tengo una deuda hacia Él. ¿Captan el punto? Por eso elijo la palabra tributar. Adorar a Dios es, en primer lugar, tributar. Diga conmigo, tributar. Tributar. Tributar honor. Ya expliqué por qué honor. Porque honor, la palabra honor en la Biblia significa dar valor o valer algo. Eso significa la palabra honor. Cuando la Biblia nos dice, honra a tu padre, lo que está diciendo es, dale el valor a tus padres que ellos se merecen. Eso significa la palabra honra en el idioma original. Entonces, honrar significa reconocer el valor por la dignidad que la persona tiene. Ahora, ¿quién tiene más dignidad que Dios? Nadie. Por lo tanto, de todas las honras, Él debe recibir la suprema. Como Dios ostenta la más alta dignidad y el más grande valor, sería irrazonable darle a Dios algo menor que la adoración. Por eso dije al principio que Dios no se va a conformar con nada menos que adoración por parte de la creación, al menos el Dios de la Biblia. ¿Me están siguiendo? Si yo te llevo al centro comercial y tú vas a una maquinita de juguetes, le pones la moneda, le das la vuelta y sale en México le llamamos un huevito, ¿verdad?
Lo abres, te sale un anillo de plástico, te lo pones, y yo llego y te digo, bueno, digamos que lo hice yo. Yo tengo ese anillo de plástico y tú tienes el anillo de compromiso que te dio tu esposo y a su esposo se lo dio su abuelita y es un anillo de diamantes en oro, valiosísimo. Te digo, te cambio mi anillo por el tuyo. ¿Tú qué dirías? Claro que no. ¿Por qué no? Son anillos los dos. Dice, sí, pero este anillo tiene un gran valor. El tuyo tiene un valor muy pequeño. Sería ilógico que yo quisiera darte algo muy barato a cambio de tu anillo, porque tú sabes lo que vale. ¿Captan el punto? Ahora, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? ¿El oro o el diamante? ¿O el que hace el oro y el diamante? Si te regalaran a ti un diamante o un anillo con un diamante, o te regalaran una fábrica de anillos de diamantes llena de supplies, llena de oro y diamantes en la bodega para que hagas, ¿qué preferirías? Dices, ay, pastor, qué preguntita, ¿verdad? Pues Dios es el creador de todo, no nada más de los diamantes. Por eso el valor de Dios es incomparable, es infinito, ni siquiera lo alcanzamos a medir. Ni siquiera somos capaces de medir la amplitud infinita del universo y Dios lo hizo. Quiere decir que Dios es más grande que eso, más valioso que eso. Por eso decimos que adorar es tributar honor. ¿Qué es adorar? Tributar honor a Dios. Esta es la siguiente palabra clave. A los reyes también se les pagó tributos. A los padres los debemos honrar, porque eso es justo. Pero este tipo de tributo de honor, en grado superlativo, solamente le compete ¿a quién? A Dios. Por eso decimos que adorar es tributar honor a Dios, pero no solo a tributar honor a Dios, sino decimos tributar honor a Dios apasionadamente. Cuando oyes la palabra apasionado, ¿qué te viene a la mente? Dices, mi esposo cuando ve el fútbol, pastor. Eso es apasionado, eso es ser apasionado por algo. Ok. O mi esposo cuando está en el carro, ¿verdad? El carro, no, viera cómo se pone con su carro, su juguetote, ¿verdad? Apasionado de los carros. Bueno, la palabra pasión es emoción, es sentimiento. Tiene que ver con esa dimensión de nuestra vida. De todos los mandamientos que Dios nos ha dado, ¿cuál es el primero y más grande de todos? ¿Alguien recuerda? Amarlo. No solo amarlo, amarlo con todo. ¿Sí o no? ¿Y qué es el amor? Sí, el amor es producto de la decisión, es verdad. Pero antes que eso, el amor es una pasión. Jesucristo dijo en un pasaje del Evangelio de Lucas, les dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Yo os digo a quién debéis, y lo dijo, ¿a quién debéis? Temer. ¿Qué es temer, hermanos? Es tener miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Una emoción. Dios espera de nosotros no solamente que le demos tributo, que le demos honra, pero que lo hagamos con pasión. Que lo hagamos de manera proporcional a la revelación que Él nos da. Cada pasaje de la Escritura al que tú vas, Dios espera de ti no solo una respuesta intelectual y de conducta, Dios también espera de ti una respuesta emocional. Cuando tú vas a un pasaje de la Escritura y lo lees, Dios está esperando que tú reacciones emocionalmente en proporción de lo que te ha revelado. Si te revela algo que te infunde respeto, entonces debes mostrar respeto. Si te infunde temor, debes temer a Dios. Si te infunde gozo, debes reaccionar con gozo. Así que porque Dios espera de nosotros una respuesta completa, no solo intelectual. Todos ustedes, especialmente los que son varones, trabajan duro, llegan a la casa, la mujer les sirve la cena, pero se les sirve de mala gana. Y dice el esposo, yo no quiero así tu cena.
¿Por qué? ¿Por qué si la comida es buena? ¿Por qué si tiene buen sabor? ¿Por qué si está caliente todavía no la quieres? Y tú dices, por la actitud con la que me la sirve. Me la sirve de mala gana, me la sirve con mala cara. Tú esperas no solo que te den, pero que te le den con la buena disposición del corazón. Dios espera de nosotros no solamente una adoración obligada, tributo, porque pues somos sus esclavos, Él es el dueño, el Señor. Él es Dios, ¿qué le vamos a decir? Pues, ¿quién vale más que Él? Pues vamos a adorar, ni modo, ¿no? No dice Él. Él espera que nosotros lo adoremos apasionadamente. Así que adorar es, síganme, tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es. Por lo que Él es en primer lugar. Eso es lo que llamamos el carácter, la naturaleza, la persona de Dios. Considera los atributos de Dios. Conócelo. Vas a la Biblia, la lees, descubres cómo es Él y esto produce una reacción. Debería producir una reacción. ¿Cómo es Dios? Se los recuerdo. Se los recuerdo por si no lo tienen presente. Algunos de sus atributos, la Biblia nos dice que Dios es eterno, independiente, inmutable, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él es uno y a la vez es trino. La Biblia nos dice que Dios es inmanente y a la vez trascendente, que Él es perfecto. También nos dice la Biblia que Dios es amor, que Dios es bendito, que Dios es bueno, celoso, que Dios es glorioso, lleno de gracia y que Dios es posible de irritar, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, Dios es ordenado, Dios es paciente, Dios es paterno, Dios es sabio, Dios es santo 3 veces, Dios es soberano, Dios es suficiente, Dios es veraz. Así que adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, pero también por lo que Él hace. Por lo que Él hace. Como dice el Salmo 111, versículos 2 al 4, escúchelo, en la Biblia de las Américas, dice: grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Las obras de Dios. ¿De qué obras estamos hablando? De la obra de la creación. La obra de la creación. Romanos 1 dice que los atributos invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que nadie tiene excusa de no haberle glorificado como Dios. Entonces, la adoración es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es y por lo que Él hace. Dios crea todo con la palabra de su poder. De la nada, todo existe. No solo Dios lo crea, Dios lo sustenta todo con la palabra de su poder cada día por medio de la persona de Cristo. No solo Dios lo crea y lo sustenta todo, sus obras también son las obras poderosas y sobrenaturales que a veces la Biblia llama señales y prodigios. Y sin contar las obras de la providencia divina, que está en control de todo y en especial también de tu persona. Una vez cuando yo vivía en la ciudad de Tijuana, estaba sentado, era un domingo temprano en la mañana. En ese tiempo íbamos a la iglesia en la tarde, al mediodía. Así que era muy temprano, mi familia todavía estaba dormida. Era un día muy frío de invierno. La casa tenía piso de mármol y era toda de cemento. Vivíamos en playas de Tijuana, era muy frío. No teníamos aire acondicionado, más bien calefacción. Así que era un domingo muy frío, me acuerdo. Yo me senté allí en el sofá de nuestra sala, me cobijé y todavía tenía mucho frío. Y estaba orando a Dios y le decía: Señor, me siento con mucho frío, me siento con muchas pruebas, me siento muy desanimado, pero yo sé que tú me amas, tu palabra es muy clara. Y estaba orando con Él. Y luego le dije:
A veces me gustaría, Señor, que en tu misericordia hicieras algo para recordarme que tienes cuidado de mí. Y cuando terminé de decir esas palabras, hermanos, a través de una rendija de la cortina de la ventana que estaba enfrente de mí, en el ángulo perfecto, entró un rayo del sol al amanecer y me pegó en el pecho. Empecé a sentir calientito aquí y abrí los ojos. Dije, ¡ah, qué rico! Tan frío que está. Y luego volteé y vi. ¿Han oído de estos rollos de la alineación planetaria y todo eso, hermanos? A mí me tocó. En serio, hermanos. ¿Cómo se explica uno que tengan que pasar esas cosas de vez en cuando a los hijos de Dios? Algunos de ustedes podrán decir, no, ese pastor que fumó. O sea, no invente. Para usted a lo mejor eso no significa nada. Pero para mí significó mucho. Dios en todas sus grandes obras, sí nos admiramos de ver toda la creación, hermanos. Leemos que Él abrió el mar y cruzaron en seco. Pero cuántas cosas también Él hace por nosotros. Para el mundo entero no significa nada. Para usted sabe que el Señor le está dando una caricia de su misericordia. Por eso, para nosotros adorar es tributar, ¿qué? Honor ¿a quién? ¿Cómo? Apasionadamente por lo que Él es y por lo que Él hace y también por lo que Él dice. ¿Qué dice Dios? En su palabra Dios da muchas declaraciones. Nos dice la verdad, las cosas como son en realidad, no en apariencias. Dios nos da declaraciones, pero también Dios nos da decretos. Él nos informa de decisiones que Él tomó sin pedirle permiso a nadie. ¿Qué nos da Dios en la Escritura, además de declaraciones y decretos? Dios nos da sus demandas, Dios nos da sus mandamientos, y todo esto nos dice su gran autoridad, su gran poder, su gran verdad, que merecen nuestra respuesta de adoración. Por eso decimos, como dice el Salmo 138, versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, adorar a Dios, adorar, según la Biblia, es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice, mediante nuestras palabras. En primer lugar, la primera forma en que nosotros adoramos a Dios es con nuestra boca. Hay dos expresiones bíblicas que reflejan este propósito de adorar con nuestras palabras a Dios. La Biblia le llama alabanza y acciones de gracias. Explico. Alabar significa reconocer las virtudes de alguien. Sinónimo de alabar, elogiar. Llega el marido, le sirven su comidita calientita y él le dice, mi vida, eres tremenda, qué comidón te aventaste. No, eres la mejor cocinera de toda la casa. Es la única que cocina, ¿verdad? ¿Verdad? Eres la mejor cocinera. ¿Qué está haciendo él? Está reconociendo el trabajo y la virtud de su habilidad culinaria. El hijo saca un diploma, un reconocimiento, le aplauden, su padre dice, qué buen estudiante, me siento tan orgulloso de ti, hijo, qué buen trabajo has hecho. Está elogiando el trabajo académico del hijo. Elogiar es lo mismo que alabar. En la Biblia no se nos prohíbe alabar a los hombres, solo se nos prohíbe adorarlos. Podemos reconocer las virtudes de otros, y cuando reconocemos las virtudes de Dios, la Biblia le llama a eso alabanza. Entonces, ¿qué es la alabanza? Reconocer las virtudes de alguien a través de nuestras palabras. ¿Se da cuenta? Alabanza no es el tiempo de las canciones donde bailan y están bien. No, si tiene música o no tiene música, pero reconoces las virtudes de Dios, lo estás alabando.
Entonces, cuando reconoces las virtudes de Dios, lo alabas, pero otra forma de adorarlo con tus palabras es dándole gracias. En Romanos también dice la Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahora, pausa. La palabra glorificar es un sinónimo de alabar, de darle gloria, y también es un sinónimo de adorar, de darle tributo de honor a Dios. Glorificar. Y la Biblia dice ahí que no le glorificaron como a Dios, lo cual nos indica que Dios espera de nosotros que lo adoremos, que lo glorifiquemos. Pero inmediatamente después dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por lo tanto, darle gracias con nuestras palabras es otra forma de adorarlo, porque reconocemos su provisión, su fidelidad, su autoridad. Entonces, repasemos qué es adorar a la luz de la Biblia. En la Biblia, adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice, mediante nuestras palabras y también mediante nuestras acciones. Cada acto que tú realizas en honor de Dios, para agradarlo a Él, para complacerlo a Él, sea que lo haces siguiendo sus indicaciones, obedeciendo sus mandamientos, o simplemente lo haces como en el Antiguo Testamento presentaban ofrendas de paz y ofrendas de olor fragante al Señor. Es decir, le llevaban una ofrenda al Señor al altar por puro gusto, porque lo amaban. Cada acción que ahora nosotros realizamos en honor de Dios, eso es adorarlo también. Por lo tanto, a modo de aplicación, cuando nosotros venimos a la iglesia y cantamos para Él en su honor, eso es adoración. Pero también cuando ofrendamos en honor del Señor, también eso es adoración. Cuando los maestros dotados y posicionados por el Espíritu Santo predicamos la palabra, nosotros estamos adorando a Dios, dándole honor al declarar su verdad al pueblo de Dios. Y los que se sientan y escuchan también están adorando a Dios, porque le están dando el honor a Él y a su palabra, es decir, por lo que Él dice. Así que cada momento del servicio puede ser y debe ser un acto de adoración a Dios. Pero también algunos pueden venir a la reunión y hacer todas estas cosas, pero si no lo hacen con la actitud correcta, entonces no adoran. Porque adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice, mediante nuestras palabras, acciones y actitudes correctas. A esto mayormente la Biblia le llama piedad. La vida piadosa. Piedad, en pocas palabras, algunos dicen, yo sé qué es eso, pastor, un pueblo de Michoacán. No estamos hablando de esa piedad, ¿ok? Estamos hablando, en la Biblia la palabra piedad significa reverencia a Dios. Literalmente, temor a Dios. Eso significa la palabra piedad. Pero comunica la idea de que tú, donde quiera que tú estás, tú te conduces de una manera que tú recuerdas y honras que Dios es la autoridad. Eres temeroso de Dios, eres piadoso, la Biblia llama. Y lo contrario de piadoso es impío. ¿Entienden? Pío es lo mismo que piadoso. Y lo contrario de piadoso es un impío. Es decir, vives como si Dios no existiera. No le tienes miedo, ni le tienes interés. Vives como si tú fueras Dios. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero son ateos de práctica. Cuando salen de las reuniones, viven como si Dios no existiera. Eso es una actitud impía. La Biblia entonces no solo nos dice Dios en su palabra que Él no solo espera que le demos tributo de honor apasionadamente por causa de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él dice por medio de nuestras palabras y nuestras acciones, sino que lo hagamos con las actitudes correctas.
Con reverencia, con atención, con cuidado. Ya hablé acerca de la actitud. Tú no solo quieres que tu hijo te obedezca. Tú quieres que te obedezca con la actitud correcta. No como cuando el Pepito, la maestra, le dijo: siéntese, niño. Él dijo: no, siéntese. No. Entonces vino la maestra bien enojada y le dijo: le dije que se siente o se las va a ver conmigo. Y se sienta el niño, ¿verdad? Y le dice la maestra: ¿qué me ve? Nada. ¿Qué está pensando? Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado, dijo. Tú obedeces, pero la actitud cuenta mucho, ¿no es cierto? Por eso, por última vez, digamos, ¿qué es adorar bíblicamente? Es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice, mediante nuestras palabras, acciones y actitudes correctas. ¿Ya ve que sí se lo aprendió? En la Biblia se usan muchas palabras, tanto en hebreo como en griego, para mencionar la adoración. La adoración. Pero casi todas ellas, tanto las palabras en hebreo, que son 2 o 3, y en griego, que son específicamente 2, proskuneo y latreo, 2 verbos, todas esas palabras comunican una cosa: la idea de inclinarse. Inclinarse. Cuando alguien se inclina, se pone en una posición vulnerable, ¿no es cierto? Y reconoce la autoridad del otro. Entonces, eso es adorar. Ahora, después de haber respondido la primera pregunta, ¿qué es la adoración bíblica? Ahora procedamos a responder cuáles son las cualidades de los verdaderos adoradores que Dios busca. Dios anda buscando adoradores. Vamos a Juan capítulo 4, ya lo leímos, vamos rápido, porque el tiempo no se detiene. Les doy un poco de contexto, hermanos. El Señor Jesús está pasando por Samaria al mediodía, despacha a los discípulos a ir a comprar alimentos y se queda junto al pozo de Jacob. Llega esta mujer a sacar agua y Jesús, el Señor, le pide de beber. Y entran en este diálogo y al final el Señor Jesús, de una manera muy audaz, la confronta con su pecado. Le dice ella, no tengo marido, y él le dice, ahí sí dijiste la verdad, porque has tenido 5 y el que vives ahorita, ese no es tu marido, le dice. Y entonces ahí se quedan cuando la mujer decide, al puro estilo olímpico, cambiar de tema, ¿verdad? Le dice, y cambia de tema, y eso es lo que sucede ahí en el versículo 19. Le dice algo así que suena más o menos como: ahora que me acuerdo, tengo una pregunta de la adoración, dice ella, ¿verdad? ¿Sí? Y le dice el 19, Señor, nuestros padres adoraron en este monte, ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Pues ella le cambia el tema y Jesús le acepta el tema. Jesús le acepta el tema. Los samaritanos eran una raza mestiza. Siglos atrás, muchos israelitas de las tribus del norte fueron deportados a Asiria por sus idolatrías que ya llevaban mucho tiempo. Y los asirios trajeron gente pagana a la región del norte del país de Israel y se formó esa revoltura de asirios con unos cuantos israelitas, y de ahí nacen los samaritanos. Los asirios eran paganos y creían en muchos dioses falsos, y los israelitas creían en el Señor, pero hasta los israelitas que quedaron ahí ya tenían récord como de 200 años de idolatrías. Decían que Jehová era un becerro que hicieron en la ciudad de Betel, o sea que ni siquiera era el Dios original de Israel, sino una distorsión, una caricatura. Traen a los paganos de Asiria y revuelven eso. Entonces los paganos eran de la idea de que cuando llegues a un país, ahí domina cierto Dios. Honra también ese Dios, no sea que te castigue. Así que los asirios que vienen de allá y se mezclan con los israelitas y producen los samaritanos, creen en muchos dioses, pero ahora también agregan a este Jehová a su paquete, no sea que les castigue las cosechas, y mejor también le damos su rezadita de vez en cuando para que, ¿verdad? Le ponemos su veladora y así ya lo tenemos contento.
Bueno, no fue así, ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, obviamente estaba mal ese sistema religioso. Mientras que los judíos en el sur se conservaron fieles a las escrituras y a la revelación del judaísmo que el Señor les dio por medio de Moisés y los profetas. Los samaritanos sabían que si seguían mandando su gente a adorar a Jerusalén, que estaba en el territorio del sur, en otro país, podrían perder gente y podrían perder influencia. Por lo tanto, eligieron un nuevo monte, el monte Gerizim, y ahí pusieron sus altares y ahí adoraban a sus dioses, incluyendo a Jehová. Al Jehová que se inventaron, realmente no era Jehová. Entonces es lo que la samaritana le dice al Señor Jesús. Nosotros decimos que en este monte, ustedes dicen que en aquel monte se debe de adorar. Como diciendo, ¿quién tiene la razón? Y el Señor Jesús no evade la pregunta, le contesta directo en el versículo 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. 22. Ustedes adoran lo que no saben. O sea, Jesús no se anda por las ramas, le dice, no, están mal ustedes. Ustedes no saben ni lo que adoran. En cambio, dice en el 22, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, el Señor no se intimida, sin ser grosero, le dice, no, ustedes están mal, nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien en cuanto a la revelación. Pero después el Señor le va a decir algunas verdades importantes que quiero recalcar. Versículo 23. Observen. Le dice en primer lugar, la hora viene y ahora es. Primera cosa, primera observación que vemos en este pasaje, la adoración cambia. La adoración que Dios les dio en el Antiguo Testamento va a experimentar una transición a una nueva etapa. Dice, la hora viene y ahora es. Entonces eso nos introduce primera realidad. La adoración aceptable a Dios ha variado a través del tiempo. En el Antiguo Testamento había un templo en Jerusalén, se hacía un sistema sacrificial que ya no está vigente. Hubo adoración expresada de otras maneras que en esta etapa ya no son las aceptables. Segunda verdad, en el versículo 23, observen, dice, pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Hermanos, segunda realidad acerca de la adoración, no todos son adoradores verdaderos. ¿Por qué tuvo que meter verdaderos allí? Para decirnos que hay unos que no son verdaderos adoradores. Entonces, ¿cómo saber si alguien es un adorador verdadero? Pues no lo vas a saber si le preguntas a la persona, porque si tú vas con quien sea y le digas, oiga, ¿usted es adorador de los buenos o de los otros? Entonces no es el adorador a quien le vas a preguntar, porque según el adorador, él es de los buenos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿De quién le tienes que preguntar? Al que dijo la afirmación, los verdaderos adoradores. ¿Y quién la dijo? Jesús. Entonces, según Jesús, ¿quién es un verdadero adorador? Bueno, para responder esa pregunta, según Jesús, va a depender de lo que Jesús dice que es el objeto de la adoración y de la forma en que presenta esa adoración. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Entonces, a la luz del pasaje que tenemos enfrente, podemos nosotros presentar cuando menos 5 características de un verdadero adorador. En primer lugar, versículo 23, los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. Característica número 1 del verdadero adorador. Según Cristo, adora al Padre. No adora al padre y a la madre. No adora al padre, al abuelito no, adora al Padre. ¿Captan eso? La adoración verdadera está condicionada. Que Dios reconozca a alguien como un verdadero adorador está condicionado que no sea una persona idólatra, que adora a otros, excepto Él. Es una adoración exclusiva. ¿Cuántos saben que yo tengo un hijo? Nadie. Bueno, la hermana, porque lo conoce, ¿verdad? Y el pastor Enrique también. Y su hijo, porque jugamos ping pong, ¿verdad? Ok. Imagínense que viene una persona y me dice, oh, pastor, vi a su hijo. Por cierto, mi esposa no está aquí hoy porque nuestro hijo participa de un programa estudiantil donde toca en su high school y hoy tiene una competencia al rato
y pues no pudieron estar aquí, pero mandan saludos. Entonces viene y me dice, pastor, qué bien toca su hijo, ya lo vi tocar. Ah, de veras, entonces ustedes saben que le hablan uno bien de sus hijos, ¿qué más quiere uno, verdad? Ah, de veras, ¿te gustó? Sí, ese gordito chaparrito, qué bueno es para los redobles del tambor, dice uno. Y digo, ¿cómo? Sí, ya lo oí, no, le da bien duro al tambor. Y digo, y me empieza a decir muchos elogios, que toca el redoble primero y el segundo re bien y que hasta le echa para atrás. Y me empieza a decir todas las virtudes de este, pero resulta que ese no es mi hijo. Mi hijo no es chaparrito, es que ya va para acercarse a mi estatura. De gordito no tiene nada. Nomás que cae gordo de vez en cuando, pero aparte de eso, es más delgado que yo. Ni toca el tambor, toca la trompeta. Entonces, todo lo que esta persona me está diciendo, todos sus elogios acerca de ese joven que él llama mi hijo, para mí no tienen relevancia. Ya no cuentan para mí porque yo solamente estoy diciendo algo. Ese no es mi hijo. Se está elogiando a otro que le llama a mi hijo. ¿Me entienden? Hay mucha gente que dice que adora a Dios, que adora al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo adoran. Adoran una caricatura que se inventaron o que alguien les dijo. No lo conocen. Así que todo lo que digan de Él y todas las oraciones y rezos y festivales que hagan en su honor, a Dios ni le interesan porque Él no es el personaje de esa historia. En primer lugar, el verdadero adorador adora al Padre. Pero segundo, en espíritu, dice el texto, ¿verdad? Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y en este contexto, la palabra adorar en espíritu significa adorarlo interiormente, en el corazón. Esta es una respuesta, un contraste a la pregunta de la mujer, porque en el contexto ella le dijo, Señor, ¿en este monte, Gerizim, o en aquel monte en Jerusalén? Y Jesús le dice, no es en el monte aquel, ni es en el monte aquel. El nuevo santuario de Dios es el espíritu del hombre. Es adorarlo de corazón. Porque ustedes van al monte Gerizim y adoran, pero eso es falso. Y otros van a Jerusalén y adoran, pero son hipócritas. Pero la adorar a Dios, Él busca adoradores en espíritu. No cuenta tanto ahora el lugar. Este lugar es el que anda buscando Dios, el corazón, no un cerro. Ahora, de aquí sacamos una tercera implicación. No lo dice el texto, pero la revelación del Nuevo Testamento sí. Para que podamos adorar a Dios en espíritu, en tercer lugar, no solo debemos, para ser verdaderos adoradores, debemos adorar al Padre, a Dios, al Dios verdadero, en espíritu, es decir, de corazón, sino que debemos adorarlo espiritualmente. Y en otros pasajes de la Escritura se nos dice que el hombre natural no discierne las cosas del espíritu, porque no las puede entender, porque es hombre natural. Ahora, ser una persona espiritual en la Biblia, hermanos, dependiendo del contexto, puede significar dos cosas. Ser cristiano, de verdad, nacido de nuevo, tener al Espíritu de Dios. Eso es ser espiritual, tener al Espíritu. Y en otros pasajes de la Escritura, ser espiritual significa ser guiado por el Espíritu o controlado por el Espíritu Santo. Entonces, un verdadero adorador adora al Padre, lo adora en su espíritu, pero también lo adora bajo la guía del Espíritu Santo. Implica una auténtica conversión a Cristo, o sea, nacer de nuevo, tener al Espíritu de Dios adentro y ser guiado por el Espíritu Santo. Porque puedes tener al Espíritu Santo y todavía haces tu soberana voluntad. Haces lo que tú quieres y no lo que el Espíritu dicta. Cuarta característica de un verdadero adorador, según el pasaje que vemos aquí, no solo adora al Padre en espíritu, sino que también lo adora en verdad. Y en este contexto, adorar al Padre en verdad significa adorar al Padre por medio de Cristo. Los judíos estaban rechazando a Cristo, quien se presentó ante ellos como el Mesías, el Salvador del mundo. Pero Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Más adelante en el Evangelio Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el capítulo 8 Jesucristo va a decirles a ellos,
si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais. Entonces, en el Evangelio de Juan y en este contexto, adorar al Padre en verdad significa adorarlo cristocéntricamente. Es decir, completamente a través de Cristo y de dependencia de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el contexto nos confirma esta interpretación. En el versículo 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, soy yo. Yo soy. Entonces, adorar al Padre es adorarlo a través de Cristo. Pero aquí está la última de las 5 características, una implicación que procede de aquí. Hoy en nuestros días es imposible para nosotros saber quién es Cristo separados de la Sagrada Escritura. Porque Él mismo dijo que las Escrituras son las que nos dan testimonio de Él. Por lo tanto, adorar al Padre en espíritu y en verdad, en quinto lugar, también implica adorarlo bíblicamente. Adorarlo en función de lo que se nos dice en la Sagrada Escritura. Ya les dije, si alguien viene y me elogia a mi hijo diciendo que es otro, que no es mi hijo, pues a mí no me interesa lo que tengan que decir de ese hijo, porque en realidad ni es mi hijo. Pues la adoración que se le presenta al Padre, divorciada de la revelación de su carácter, de su persona, de su naturaleza, de su verdad, no es una adoración en espíritu y en verdad. Es una adoración artificial, torcida. ¿Y saben qué es lo triste de todo esto, hermanos? Mucho de lo que los cristianos hoy en día llaman música cristiana de adoración, haciendo una aplicación de lo que acabamos de decir. Es decir, la música que usamos para adorar a Dios realmente no es música que adora a Dios en espíritu y en verdad. Imagínense, cuando tú dices que tú adoras a Dios oyendo o usando cierta música cristiana, pero el que la compuso y el que la canta no adora a Dios en espíritu y en verdad, como lo acabamos de ver en la Escritura, ¿cómo esta persona va a ser tu líder de adoración para llevarte al lugar donde él no sabe? Y tú dices que es la música que te guía a la adoración a Dios. Es absurdo. Y entonces, ¿cómo saber, cómo reconocer si una música, porque ese es el tema de muchos, creen que la adoración solo es música, entonces solo para dar una nota. ¿Cómo saber si la música que oyes es música adecuada para adorar? Pues no solo te fijes en lo que diga la canción, sino también quién la dice. Sí. Le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que para que Dios reciba la adoración que le agrada, Él la espera de verdaderos adoradores. Pero resulta que algunos que llamamos verdaderos adoradores no son ni verdaderos ni adoradores. Le voy a dar un ejemplo. Algunos de estos hombres, que por azares del destino me ha tocado conocer a unos cuantos en persona y intercambiar palabras con ellos, porque viví en Centroamérica y a veces me invitaron a predicar eventos en la providencia de Dios, y algunos de ellos cantaban y yo prediqué en algunas conferencias y los conocí en persona y hablé con ellos. Y es verdad, antes ellos hicieron cantos más bíblicos y más bonitos, pero les puedo decir algo, hermanos. Miren, si una persona cree mala doctrina, un ejemplo bien práctico, si una persona se cree un verdadero adorador y después o antes de que canta valida el evangelio de la prosperidad, es falso lo que está diciendo. Acaba de adorar a Dios y te guía en adoración y luego dice que el evangelio de Dios es eso, que no es. Entonces no es un verdadero adorador. O tienen mala conducta. Les voy a dar un ejemplo bien típico, ha pasado tantas veces, ustedes lo saben, los que ven las redes sociales. Aquí está este famosísimo adorador, líder de adoración. Lo invitan a una entrevista pública en un canal de televisión X y Y. Entonces le preguntan del evangelio y, como decimos en México, la tiene de pechito para que presente a Cristo, lo glorifique y diga el evangelio, pero clarito. ¿Y qué creen? Se acobarda. Por no ofender a la gente, se acobarda.
Entonces, con los que debería de ser aventado, agresivo para presentar a Cristo, doblan las manitas. Entonces, cuando salen de estas entrevistas y otros verdaderos cristianos les dicen, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste que el Islam y el cristianismo tienen muchas cosas en común que tú construyes sobre lo común? ¿Por qué no dijiste quién es Cristo? Y entonces ellos, sí se envalentonan. Acá bien mansitos cuando deberían de ser valientes, pero con la iglesia de Dios que deben de ser misericordiosos y compasivos, se desbocan y embisten diciendo que son idiotas y que son fariseos y religiosos. Estamos patas arriba, hermanos, en esto de la adoración popular. Mala conducta, mala teología, mala actitud. Último ejemplo. Estás en un evento donde están estos, te les quieres acercar y ¿qué crees? No puedes. ¿Por qué? Porque están rodeados de escoltas, de guardaespaldas. ¿Se acuerdan cuando le trajeron niños al Señor Jesús y los apóstoles la hicieron de guaruras? No, déjenlos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Quítense. Déjenlos que vengan. Escúchenme bien, hermanos. Escuchen la palabra de Dios. Escuchen. Yo no la escribí, Oigan. Estas son palabras del Señor Jesús. Leo, versículo 23. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Busca que lo adoren. Busca que lo adoren. 24. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario, o como traduce la Biblia de las Américas, deben adorarlo. Dios está en una búsqueda de adoradores activistas. Gente que lo adore. Miren, Dios anda por todo el mundo, manda a su Hijo desde el cielo al venir al mundo para venir a buscar adoradores. Y Cristo manda a los discípulos a ir a todas las naciones a predicar el evangelio, no para evangelizar, sino para conseguir adoradores. La evangelización y la misión solo existen porque no existe adoración. Pero la adoración es el fin de Dios, no la misión. La misión es el medio. Por eso todos deberíamos estar evangelizando y haciendo misiones mundiales. Porque Dios busca adoradores de todas las naciones. Hermanos, que Jesús le dice a la samaritana, el Padre busca adoradores, no nada más le está informando a la samaritana, le está diciendo, te invito. Eso es lo que tiene detrás del mensaje. La samaritana no es judía. Dios quiere adoradores de todas las naciones. Apocalipsis 7:9. De toda lengua, tribu, pueblo y nación. Por eso hacemos misiones. Porque Dios quiere adoradores de todas las naciones. Escúcheme bien. Dios manda a su Hijo manda a sus apóstoles y a todos los discípulos a que hagamos evangelización y misiones para conseguir adoradores de todo el mundo. ¿Y cuándo Dios se los consigue? Cuando Dios los convierte y los trae a los pies de su Hijo. Nosotros nos inventamos nuestras reuniones que llamamos conciertos de adoración. Si vamos a adorar a Dios, Dios anda buscando adoradores. Y los que eran muertos, ciegos y sordos espirituales cobran vida por el poder del Espíritu de Dios y la proclamación del Evangelio. Y dicen, está bien, sí quiero adorar a Dios. Y sucede el milagro. Y cuando llegan a adorar, nos paramos en la puerta y les cobramos la entrada. ¿A dónde va? ¿Adelante o atrás? VIP, $500. Y viene este mexicano. Ahorita van a saber por qué es mexicano. Porque tiene 5 hijos. Entonces dice, pero vengo con mi familia. Todos venimos a adorar a Dios. No puedo pagar el VIP. Pues allá atrás en Gallola valen $20 cada uno. ¿Cuántos son? 5. $100. Ok, cállate con $100 para entrar. Y dice, híjole, no ajusto. Sorry. Hazte para allá. A ver quién sigue. Óiganme bien. Son unos avaros esos pseudo líderes de alabanza. Y no se conforman con hacer conciertos en mega iglesias que ya hay suficientes. Se tienen que ir al Cow Palace donde quepan 5,000 para cobrarles el billetote. Y si quieres sacarte la foto y que te firmen el CD, pues otra ofrenda, mi hermano.
Esos no son verdaderos adoradores. Son avaros. Y tú les compras la música. Sígueles financiando el negocio. Hermanos, Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Activos. Y por último, termino porque ya estoy sobre el tiempo, me disculpo. ¿Qué diferencia hay entre adorarlo yo solo y adorarlo en la congregación? Sí hay diferencia. Y solo hay dos cosas que voy a decir a modo de conclusión. Número uno. ¿Por qué creen ustedes que Levítico 23 y Números 28 está lleno de aquellas instrucciones del Señor para con su pueblo Israel, donde les dijo una y otra vez que iban a venir a Jerusalén a una santa convocación? ¿Oyeron eso? Esas son las palabras de la Escritura. Si a Dios nada más le importaba la adoración individual, ¿por qué se organizó tantas fiestas religiosas en Jerusalén, donde convocó a su pueblo a venir y adorarlo juntos? Eso nos debe dar a nosotros una pista. Pero si eso no es suficiente, cuando sabemos que pasajes como Hebreos 10, 24 y 25 dice que nos consideremos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Pero quiero solamente leerles el último pasaje de mi presentación en Romanos 15. Escuchen lo que dice ahí. Este es el apóstol Pablo. Romanos 15, versículos 5 y 6. Leo. Dice, y el Dios de toda paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, observen las siguientes dos frases, para que unánimes, ¿qué dice? Y segundo, unánime significa el mismo ánimo, el mismo sentir, ¿ok? Y siguiente frase dice, a una voz, en griego dice, a una boca. ¿Qué hay que hacer a una voz unánimes o a una boca? Glorificar a Dios. Hermanos, cuando la iglesia se congrega para adorar a Dios, no suma adoración, la multiplica. Dios no solo quiere que lo adores tú, solo quiere que lo adoremos a una voz, pero eso exige ciertas condiciones. Si usted lee este pasaje de manera regresiva, la última frase del versículo 10, del versículo 6 dice que glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Este es el resultado final. Glorificar a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo. La frase anterior dice a una voz y unánimes. Así que Dios quiere que lo glorifiquemos a una voz y unánimes, que es en el mismo sentir. Y luego la frase anterior dice en el versículo 6, en el versículo 5, el mismo sentir según Cristo. La palabra griega detrás de sentir es pensar, el mismo pensar. Debemos ponernos de acuerdo en la doctrina para que podamos estar unánimes y entonces sí glorificar a Dios a una sola voz. Porque si el evangelio que tú predicas no es el evangelio que dice la Biblia, yo no quiero adorar contigo. Eso le dije a uno de allá de Tracy, que me dijo que es un evento no para el evangelio. ¿Cuál evangelio? Primero explícame tu evangelio. Entonces hay que tener el mismo pensar. Y luego dice ahí, antes el versículo 5, por último, dice, y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. El mismo Dios es el que nos va a conceder a nosotros, por medio de su palabra revelada y de su espíritu que nos guía, ponernos de acuerdo en la verdad. Entonces ya de acuerdo, del mismo sentir a una voz, lo adoramos y lo glorificamos a Él. Todo comienza por Él y termina por Él. Por eso, hermanos, es importante congregarnos. Escúchame bien. Debes pensar 2 veces antes de elegir no congregarte un solo domingo. Un solo domingo. Si tú dices que Dios es la persona que más amas y más importante para tu vida, y la oportunidad de glorificarlo, de rendirle este tributo de honra apasionada por lo que Él es, hace y dice mediante tus palabras y tus acciones y tu actitud correcta. Y tú dices, pero hoy no, porque hoy voy a ver el fútbol, hoy me voy a las pulgas. Entonces, ¿realmente quién es tu Dios? Es que vino mi compadre y pues usted sabe, no es cristiano. Ok, tráete a tu compadre.
o que se espere. Les voy a decir algo, hermanos. Si vienen mis parientes en domingo, o vienen a la iglesia conmigo, o ahí se quedan. Sorry. Si no quieren que les haga eso, no me visiten en domingo. Para mí hay alguien muy claro en domingo. Y si eso se ofende mi primo, que se ofenda. Dice, ay, pastor, pues es la verdad. Porque yo quiero adorar a Dios. Así que termino diciendo, hermanos, hemos dicho, adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, hace, dice mediante nuestras palabras, acciones y actitudes correctas. Dios busca adoradores. Y no sé si observaron en el texto de Juan, pero termino con esta palabra. Dice el Señor, la hora viene, ahora es. Ahora es. Ahora es. Oremos. Padre, gracias por tu palabra cristalina, confrontadora. La recibimos por la fe y nos llenamos de gozo de saber que nos llamas y nos buscas para adorarte. Ayúdanos a hacerlo como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén.